Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa Momentos del Deporte, como siempre acompañado de Camilo y de Teo. Muchachos, hola, ¿cómo están? Hola Juan Pablo, hola Camilo, muy contento acá de estar nuevamente en Momentos del Deporte, con una temporada que ya viene finalizando, pero que se vienen cosas muy interesantes en el canal para que todos estén muy atentos. Y para rematar con un deporte mucho más diferente de los que habíamos traído, baloncesto, fútbol, tenis, ahora para hablar de automovilismo, de la Fórmula 1. Aquí sí toca meter un poquito más de ganita. Y otra de esas rivalidades que Sí. es muy difícil de analizar y de decidir. Claro que sí, Teo, esas rivalidades de los número uno, como los hemos venido haciendo en varios de nuestros episodios, pero antes de arrancar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @Next5Colombia. Y bueno, hoy vamos a hablar de Schumacher versus Hamilton, de dos pilotos que han marcado era en cada una de sus etapas, teniendo a Schumacher más o menos en los mediados de los 90 y 2000 y Hamilton más o menos desde el 2008 hasta ahora. Sí. Muchachos, hemos visto que Schumacher ganó 7 títulos mundiales, la misma cantidad de Hamilton, donde cada uno de ellos pudo ganar a sus compañeros y también a pilotos de otras escuderías. ¿Qué se puede analizar de estos dos distintos pilotos? Digamos que en comparación en ambos tienen la misma cantidad de títulos, aunque Hamilton ya lo superó en victorias en la Fórmula 1. El récord. Asimismo, exactamente, y asimismo Hamilton también tiene como 4 temporadas menos, por lo menos, en comparación a Schumacher. Pero creo que está indiscutible el hecho de que ambos han sido dominantes en cada una de sus eras, pero que quizás los reflectores han estado más de forma negativa hacia Hamilton. Hamilton ha sufrido mucho hate, digámoslo, y es principalmente por la superioridad que tiene un poco también gracias a la máquina de la que dispone en Mercedes. Entonces, el hecho de que siempre esté él puntero, ganando, evidentemente merma, digamos, un poco el espectáculo de lo que puede ser una Fórmula 1 y ahí es donde llega, digamos, a caerle mucho más el hate. Es muy curioso porque eso lo hablábamos fuera de cámara hace como unas semanas y es como esa persona que le quita la gracia a tu deporte favorito o al deporte que te gusta porque siempre gana el mismo, ya no hay emoción, ya no se renueva, siempre Hamilton y que además pasa algo muy curioso con él y es que tiene como un factor suerte de ganador, siempre lo tiene. Su compañero de equipo Valtteri Bottas, sabiendo que tiene la misma máquina, el mismo Mercedes, siempre es el que se choca, el que tiene las fallas mecánicas, si hay una mala parada en pit siempre le toca a él, en cambio Hamilton como que está fuera de ello, nunca le pasa nada. Y con respecto a Schumacher, yo creo que si también se le critica a Hamilton eso de la máquina, de que el Mercedes es muy superior, también Schumacher lo vivió con su Ferrari. Y es que ese Ferrari de 2000 a 2004 era prácticamente invencible. Incluso lo que mencionabas de Bottas, Hamilton incluso le ganó 2 títulos justamente a él como principal rival. Entonces ahí también digamos que se va marcando lo que mencionabas de la suerte de campeón que puede tener Lewis Hamilton. Y es que mucha gente siempre dice como, ¿qué pasaría si Hamilton tuviera un compañero de equipo que le pusiera las cosas más difíciles, digamos un Verstappen, un Vettel en su momento prime, pero ha tenido un Bottas que digamos es como que hace el trabajo justo, como que sumar los puntos que hay que sumar para quedar campeones de constructores, pero para no pelearle, como sí lo hizo Rosberg, que de hecho le ganó un título a Hamilton. Y Hamilton lo usa a Rosberg. Pero que fue una etapa muy complicada para Mercedes, porque era dominar esos 2 egos que tenía la escudería, y por eso cuando se va Rosberg, buscan otro piloto que no tenga como que tanto ego ni sea tan representativo en el paddock. En parte, perdón, Dale, quizás también lo que pasó en McLaren, con Marco Alonso y con el propio Hamilton. Fernando Alonso, perdón, y con el propio Hamilton. Sí, yo quería hablar un poco de eso, muchachos, y preguntarles a cuál de ellos le ha tocado más duro para su camino a sus trofeos. Ahora bien, Teo, lo mencionabas y decías que el poder de Mercedes. Vemos que hay mayor tecnología en la Fórmula 1, que inclusive se ha bajado un poco el tema de competitividad, el tema de arriesgar, de que haya pilotos más feroces, con agallas más fuertes. Inclusive el tema de Schumacher, nosotros recordamos muchos varias carreras peleadas con Montoya, de tú a tú, de pasarse en una vuelta, por un espacio. Hoy en día no se ve mucho eso. También tenemos que tocar el tema del profesionalismo en la Fórmula 1. Entonces, analizar un poco a cuál de ellos le ha tocado más duro, teniendo en cuenta las condiciones de sus escuderías. Yo creo que
No ha sido muy diferente, digamos, el tema de la competitividad respecto a las máquinas. Si no estoy mal, para 2022 empezar a aplicar la norma de, digamos, el límite El tope salarial, no, el tope presupuestal. presupuestal, exacto, gracias Teo, que obviamente nivelará un poco más las cosas, pero creo que a Schumacher, y sobre todo creo que en el caso colombiano, como lo decía Juan Pablo respecto a Montoya, lo beneficia mucho la narrativa. Obviamente ver en perspectiva lo que ha hecho Schumacher, posterior incluso a su accidente, entonces recordar esa gran etapa de un gran deportista le beneficia mucho en cuanto a narrativa y como lo decía, para nosotros los colombianos beneficia muchísimo más porque lo vimos muchísimo más y lo vimos en competencia con Juan Pablo Montoya, que es claramente uno de los mejores deportistas que hemos tenido, una persona que puso completamente el enfoque, los ojos en la Fórmula 1, en el automovilismo, todo el mundo madrugando a ver a Juan Pablo Montoya. Que se ha perdido mucho hoy en día en nuestro país. Exacto, y justamente por eso, porque no tenemos a un competidor como lo era Juan Pablo Montoya, entonces en narrativa beneficia eso a Schumacher, porque lo hemos visto mucho más y lo hemos visto en competencia con alguien con quien consideramos grande. Exactamente, era lo que me refería ahora, de que no hay ahora como quien le pelea a Hamilton, le ponga las cosas difíciles, y como lo decía Camilo, Montoya fue para nosotros ese héroe nacional que iba y molestaba al que era intocable en la Fórmula 1, iba y le ganaba carreras, siempre le ponía el adelantamiento muy difícil, entonces eso engrandeció mucho más a Montoya y también a Schumacher, y por eso se le critica tanto a Hamilton, que gana muy fácil, que no hay nadie quien, digamos, sí como lo he dicho, se atreva a competir. Exacto, se atreva a competir. Y con respecto a la pregunta de para quién pudo haber sido más difícil, es muy complicado responderla porque, como lo hemos mencionado, los dos han tenido muy buenas máquinas, pero yo creo que a Schumacher le costó un poco más surgir, porque Hamilton llegó de una vez a McLaren, a una escudería que tiene mucha trayectoria, y llegó al mejor carro que tenía la parrilla, que de hecho no se ganó por los problemas que mencionó Camilo con Fernando Alonso. En cambio, Schumacher tuvo un camino que empezó mucho más de abajo, debutando en una escudería Jordan que no era tan reconocida y ganando 2 títulos en Benetton. Que es algo que se puede mencionar, Schumacher logró 2 títulos con Benetton, en cambio, pues teniendo 2 títulos por fuera de su Ferrari, que hablamos de su gran máquina, y Hamilton ha tenido apenas 1 título por fuera de su gran máquina, que es Mercedes, en McLaren. Pero era un McLaren que también era el mejor coche de la parrilla, entonces digamos que es un aspecto que se le puede, digamos, criticar entre comillas a Hamilton, porque de todos modos es un gran campeón. Sí, o sea, no se puede negar la habilidad de piloto que tiene Hamilton, pero evidentemente hay una superioridad que más que de la habilidad de piloto se marca justamente por la máquina que pueda tener. Como lo decía Mateo, la que en su momento era la mejor de la parrilla en McLaren y la que ahora es la mejor de la parrilla con Mercedes. Y es que de hecho, compañeros, en sus estilos también son muy parecidos. O sea, los dos son muy agresivos, o bueno, Schumacher era muy agresivo y Hamilton aún lo es. Y son grandes gestores de carreras, son pilotos que difícilmente cometen algún error y eso los ha caracterizado en todos sus títulos mundiales. Yo creo que la principal diferencia es que de pronto Schumacher era un poco más agresivo. Ahí que la narrativa que mencionábamos con Montoya, que hubo adelantamientos complicados, hubo tensiones ahí entre ellos dos, mientras que Hamilton es un piloto que suele quejarse un poco más, que no se ve tan duro y se ve frágil en ciertos momentos. Incluso sus declaraciones también han sido foco de crítica. Exacto, entonces cuando está en pista que se queja mucho de los neumáticos, que se queja de la estrategia, pero aún así siempre sabe sobreponerse a eso. Eso también quería mencionar un poco, y es que Hamilton ha sido un piloto que ha surgido para la Fórmula 1 de a poco, se ha ido metiendo un poco en este mundo, ha sido algo revolucionado, algo de críticas y demás, inclusive tiene una vida privada un poco, podríamos decir, de críticas, pero también es un piloto que llama a la atención y es un tema de que ahora se tiene en cuenta mucho más la capacidad y la preparación física del piloto. Recordemos que, por ejemplo, Hamilton tiene una novedad de que es vegano. Y entonces aquí vemos también ese tema de que cada vez se toma un poco más serio el tema de la cantidad de la resistencia debido al tema de las vueltas dentro del carro. Es que claro, Juan Pablo, y qué pena interrumpirte, ahora los carros son mucho más veloces de los que eran antes y de lo que era la época de Schumacher. Aunque sean más grandes incluso. Exacto, y tienen mucha aerodinámica los autos, el paso por curva de los coches de Fórmula 1 es muy veloz y la fuerza G, la inercia que tienen que resistir esos pilotos es impresionante. Entonces, claro, la preparación física es muy importante para ellos. Y creo que también se suma un valor que, aunque podrían decir que es mínimo, me parece bastante importante, es el tema de la confianza.
justamente esa tecnología y cómo ha mejorado los automóviles para la Fórmula 1 en lo que es la actualidad, le brinda mucha más confianza al piloto en tanto que no se arriesga a una fatalidad en un accidente. Tienen muchísima más seguridad, están muchísimo más protegidos de lo que estaban en los inicios del 2000, en la época de Schumacher, y obviamente eso les llena un poquito más de confianza saber que no van a sufrir una fatalidad. Pero también, Cami, yo creo que este tipo de tecnología ha reducido un poco lo que decía Teo ahorita, y es el tema de que ya no se puede adelantar tanto, ya no se puede meter en las curvas, claro, por el tema de proteger al piloto. Esto obviamente es bueno para el factor humano, pero como bien lo mencionan los fanáticos de la Fórmula 1, ha perdido un poco el espectáculo, esa gana de competitividad, de arriesgar, de demostrar más. Entonces, según esto y la preparación física, la tecnología en las mecánicas de los carros, ¿quién tiene un mayor legado? Teniendo en cuenta de que ambos tienen la misma cantidad de títulos y que Hamilton ya superó a Schumacher en número de victorias. Yo primero quiero hablar de lo primero que mencionabas en tu intervención y es lo que ya dijo Camilo, que por eso se está planteando y ya está lo del tope presupuestal para 2022, y es por eso mismo, para darle más emoción a una categoría que era muy pasional antes, y es que ahora se ha vuelto como una competición más que de pilotos, se ha vuelto de ingenieros, de los que están detrás de los autos preparándolos, la aerodinámica, que el efecto piso, que los alerones, todo eso se ha vuelto muy complicado. Y sí, los autos son más veloces que antes, son de pronto más complicados de conducir, pero por eso mismo ya no hay casi adelantamientos, la turbulencia que generan esos carros es muy complicada para poderlos seguir en curva. Entonces por eso se plantea el tope presupuestal de hacer carros más sencillos, pero que sean también más atractivos para adelantar y que la Fórmula 1 vuelva a ser eso que despertaba tantas pasiones. Y que sea más virtud propia del piloto y no tanto del carro. Exactamente. Y respecto a la pregunta que hacías en cuanto a quién podría tener un mayor legado, creo que decirlo con total seguridad, Schumacher es un poco injusto para Hamilton porque sigue en competencia, porque no ha llegado a su retiro, porque no se ha visto en perspectiva los logros que ha conseguido durante estos años en la Fórmula 1. Pero viendo, digamos, hasta el momento en el que ambos han surgido, creo que hay unas estadísticas que están muchísimo más favorables para Hamilton, pero creo que finalmente el deporte es espectáculo y el deporte es entretenimiento puro, y para el entretenimiento y espectáculo creo que Schumacher lleva una gran ventaja. Es que es una pregunta muy complicada por eso mismo. Schumacher yo creo que fue el primero que estableció números prácticamente que en ese entonces empezaban inigualables. Ahora pues tenemos a Hamilton, pero en esa época nadie pensaba que alguien podría lograr 7 títulos mundiales, la cantidad de carreras que ganó Hamilton, las pole position, pero también hay que abonarle mucho a Hamilton el hecho de su factor social, de ser un representante para el deporte por ser el único campeón negro que tiene la Fórmula 1 y todo el movimiento que ha hecho alrededor de ello, de que por eso para la temporada anterior el Mercedes, que siempre ha sido de color plateado, se pintó de negro. Entonces, extradeportivo también es una persona que es muy influyente en el mundo deportivo y digamos social, cultural. Exactamente. Y el tema de que siempre hemos conocido esa historia de apoyo entre el papá de Hamilton para poder surgir dentro de un deporte que, como bien lo mencionabas, es un deporte, digamos que es clase social un poco alta. Y entonces, claro, no, bastante alta. Sí. Entonces, es esa revolución que tú bien acabas de mencionar, y es ese legado y esa figura que es representante para otras personas y que sí es posible llegar a triunfar en un deporte de esta calidad. En el movimiento de Black Lives Matter en 2020, creo que fue muy clave Hamilton, digamos, como con ese factor también de protesta. Bueno, muchachos, entonces para finalizar la pregunta de siempre, ¿Hamilton o Schumacher? Empiece usted. Yo le tiro la pelota. Empiece Juan Pablo. Bueno, ya que ninguno quiere acceder a responder la pregunta, no se quiere comprometer con respuestas, yo me quedaría con el tema de competitividad, de la parte deportiva, de la virtud del piloto que hablábamos por parte de Schumacher, y me quedo con ese representante social, cultural, y que puede llegar a ser un legado mucho más grande en comparación a Schumacher en temas estadísticos con Hamilton. Yo le voy a dar justicia y voy a decir que se infravaloran mucho los logros de Hamilton. Independientemente de la competencia, independientemente del carro, creo que se infravaloran mucho sus logros, y son números que, a pesar de esas críticas que puedan llegar a tener, son números estratosféricos, que son números muy, muy difíciles de lograr
independientemente de lo que sea. O sea, lo logró Schumacher, que en su momento tenía el mejor carro, que tenía una gran habilidad como piloto. Y como bien lo decía Mateo, no se esperaba que fueran a hacer récords que alguien fuera a romper. Y Hamilton lo hace y lo hace con 4 temporadas de anticipación y con posibilidades de superar incluso en cantidad de títulos. Entonces, por hoy, no sé si mañana cambie, pero yo me quedo con Lewis Hamilton. No, muchachos, muy complicada. Tibieza. No, yo me voy a quedar con Schumacher. Y es que yo creo que es una mancha para la carrera de Hamilton haber perdido ese título con Rosberg, estando en las mismas condiciones, algo que no le pasó a Schumacher. Si bien Barrichello era como un Bottas ahora para Hamilton, que era como el compañero de equipo que no le complica mucho las cosas, yo creo que esa manchita en la carrera de Hamilton, de haber perdido con Rosberg, es lo que me hace inclinar un poco la balanza a favor de Schumacher, y más que Schumacher también le ganó esos títulos a grandes campeones como Damon Hill o Kimi Raikkonen. Entonces yo creo que me va a quedar con Schumacher, siendo Hamilton un excelente campeón y además que dejará récords prácticamente imbatibles para la historia de la Fórmula 1. Bueno, claro que sí, muchachos. Muchísimas gracias por este debate y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Nos vemos en una próxima ocasión.